Buenos días. Hola Elcita, ¿qué tal? Buenos días, vamos a comenzar. Vamos a esperar que se conecte la otra, ¿yo? Bueno, yo voy en el bus, profe, pero ahí estamos, escuchando todo. Va Yo pues voy en camino a casa. con cuidado, sí. Ok. Ok, vamos a comenzar porque esta niña nunca se conectó. ¿Me escuchas, Elcita? Sí, Ah, bueno, sí, voy a sí, claro que comenzar. sí. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a comenzar con las generalidades de química analítica. Ahí vamos a ver lo que es la química analítica. Refleja el análisis cualitativo y análisis cuantitativo. Es decir, que para entender este, la química hay que saber que la química analítica se divide en dos tipos, ¿verdad? ¿Está viendo la presentación? Sí, sí. Ok, perdón. Se divide en dos, en análisis cualitativo y análisis cuantitativo, ¿verdad? Aquí no tengo la cámara puesta yo también. Ya puse mi cámara. Ok. Análisis cualitativo y cuantitativo. Muy bien. Entonces vamos a ver los conceptos básicos, la clasificación y el proceso analítico si nos da el tiempo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy.
Recordando siempre que UCN va a trabajar siempre en la modalidad de B-Learning, es decir, una semana presencial y una semana virtual. Recordemos que para ustedes, tercer año, esta semana sería la modalidad virtual y ya la próxima sería presencial. Cuarto, profe, cuarto. Cuarto, sí, perdón, cuarto. Así que la próxima semana vamos a ver presencial allá a las 8 en punto de la mañana, ¿verdad? Ok, muy bien. Aquí en la aula virtual yo puse un video de presentación, de apertura de la semana, una video lección y esta presentación que estoy compartiendo ya está para que ustedes lo miren, ¿verdad? Y después voy a activar un foro a las 9. Ok, bueno. Entonces, tenemos que la química analítica ahí dice, es la ciencia de la medición que separa, identifica y cuantifica los componentes de una muestra de materia, ¿verdad? Y para ello desarrolla y mejora los instrumentos. Entonces, tenemos que la química analítica, tenemos análisis químico, que es la parte de la química analítica que aplica los métodos para analizar y resolver problemas. Analizar y resolver problemas. Ok. Entonces, la química analítica o análisis químico es lo mismo, ¿verdad? Se divide en dos grandes grupos. El análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, ¿no? La palabra lo va diciendo. Cualitativo es calidad. Identifica las especies que componen una muestra, ¿verdad? Y las especies, por ejemplo, si yo te digo ácido sulfúrico, está formado por el hidrógeno, el oxígeno y el azufre. Ese estoy hablando de calidad. Ya el cuantitativo te va a hablar de la cantidad, es decir, numérico. Estamos hablando, determina la cantidad relativa. Si yo te digo ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno, ya sea cantidad de dos, ya sea cuantitativo, dos hidrógenos, un azufre y cuatro oxígenos. Entonces ahí es importante, vamos a ver análisis cualitativo y cuantitativo. Y antes que se me olvida, Vanessa, en esa clase importante para la próxima clase presencial tener a mano dos cosas, ¿no? Uno, la calculadora y dos, la tabla periódico. Yo, siempre a mano su tabla periódica y su calculadora. ¿Me escuchó? Ok. Sí, profe, sí. Bueno, muy bien, Vanessa, muy bien. Ok. Entonces, ahí tenemos, vamos a dar un ejemplo concreto. Mire, del análisis cualitativo y cuantitativo. Por ejemplo, en la sangre. Si hablamos del análisis cualitativo, estamos hablando en la sangre, vamos a ver lo que es la glucosa, por ejemplo. Podemos ver la glucosa, podemos ver colesterol total, triglicéridos, hierro, ferritina, albúmina y ácido úrico. Eso es cualitativo. Pero cuantitativo, ya vamos a poner cifra. Por ejemplo, decimos glucosa 100 miligramos. Es el normal. Este 100 ya es el número. La cantidad, ¿me explico? Colesterol 200 miligramos, por decir de sangre, ¿no? Triglicéridos 160. Ácido úrico 5. Hierro 150 microgramos. Ferritina 200 y albúmina 5. Es decir, que lo de la izquierda, que son los cualitativos, a la derecha le pusimos una cifra, un número, entonces ese es el análisis cuantitativo, la cantidad. Ok, y aquí tenemos lo que es la Profe, importancia, ¿sí? o sea, el resultado, es el resultado Hey, cuantitativo. es correcto, el resultado, correcto, ahí es, correcto. Muy bien. Entonces tenemos esta presentación, nos habla de la importancia de la química analítica. Si usted se fija alrededor, están las diferentes ciencias, geología, biología, química, ingeniería, medicina, etcétera, etcétera. Y son las que relacionan con la química analítica. De esto es que vas a hacer el foro. Va a hacer un foro, el día de hoy va a estar habilitado a las 9, se activa, creo que está activo, en que usted va a hablar de la importancia de la química analítica dentro de las ciencias farmacéuticas. Para ver ese foro, es bueno después de la videoconferencia, ver el video de presentación, la video de lección, todo lo que está ahí para participar activamente. Espérate que vamos a admitir a la casalla, a ver si logra entrar. Bueno, ya la acepté, a ver si entra. Entonces, en el foro va a hablar de la importancia de la química analítica en la farmacia.
pero antes de participar en el foro es bueno ver la grabación esta, ver ahí la presentación esta también, descarguen para estar al tanto, ¿ok? Bueno, aquí tenemos algunos conceptos básicos en química analítica. Esos son conceptos que debemos manejar para poder entender la química analítica. Ok, primer concepto es la muestra. ¿Qué cosa es la muestra? Pues es una parte representativa de la materia. Por ejemplo, si eh, tú vas, por ejemplo, en la gaseosa, donde hacen la gaseosa, la Coca-Cola, ahí diario entra un camión lleno de azúcar, sacos de azúcar, toneladas de azúcar, para hacer la gaseosa. Diario es. Este azúcar tiene que ir a un proceso de control de calidad para ver la calidad del azúcar y que esté bien para la gaseosa. Pero no va a analizar todo el azúcar, ¿no? Toma una pequeña parte. Y esa pequeña parte es lo que vamos a llamar la muestra. Ese término es muy importante en química analítica. La muestra es la parte representativa de la materia objeto de análisis, lo que vamos a analizar, ¿verdad? Pero después tenemos la alicuota. La alicuota es una fracción de la muestra. Es decir, se toma la muestra y de esa muestra se toma una porción más pequeña. Y esa porción más pequeña en química analítica se llama alicuota, ¿verdad? Muy bien, siéntela ahí, alicuota. Después tenemos Buenos días, Denise. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Lograste? Bien, ¿y usted? Bueno, Ay, sí. ¿estás Es que escuchando? no me sé la contraseña de mi usuario de la aula y me ha costado. Bueno, pero espero que ya no. Ok. ¿Me estás escuchando bien entonces, verdad? Que se me escuchas bien. Bueno, ok, entonces continuamos. Después tenemos con el analito. El analito se llama a lo que es, vamos a ponerle aquí el punto láser en rojo. El analito es la especie química que se va a analizar. ¿Verdad? El análisis es el analito. Matriz de la muestra, las especies químicas que acompañan al analito en la muestra. La técnica es el medio para obtener la información y el método es la secuencia de operaciones. Todo eso vamos a ver después a continuación. Aquí hay un ejemplo, tenemos un ejemplo muy bueno. Dice, ejemplo, análisis de la glucosa en la sangre, lo que habíamos visto en la presentación anterior, la glucosa en la sangre. La muestra, ¿cuál va a ser? La sangre, ¿no? El analito, lo que queremos ver es la glucosa, ¿no? La sangre. La matriz, ¿qué cosa es la matriz? Las especies químicas, ¿no? Serían las proteínas, sal y mineral, colesterol, lo que acompaña la glucosa en la sangre, ¿no? La técnica puede ser el aspecto fotometría de observación molecular visible, es decir, a través del aparato que se llama espectrofotómetro, ahí se analiza lo que es eh, la glucosa. Y el método, pues, implica la toma de muestra hasta la obtención del resultado final. Ok. Tenemos aquí otros términos de referencia muy importantes. Interferente, por ejemplo, que es la especie química distinta del analito, que aumenta o disminuye la respuesta del analito. Pero que va a aceptar de nuevo la Denise. Entra y sale, que no sé qué me le pasó. Ok. ¿Ya otra vez, Denise? ¿Logró? ¿Denise? ¿Logró? Ahí está Denise. Bueno, hay que se conecte. Pues me avisa cuando ya estés. Entonces, interferente a la especie. ¿Aló, Denise? Sí, ya, es que me había Hola. apagado la computadora el niño, ya volví. Ah, bueno, ok. ¿Me escuchas bien entonces, verdad? Sí, sí, te escucho. Ok, ok. Entonces, el interferente a la especie. Estamos viendo terminología de esta clase, ¿verdad? Los conceptos básicos para entender esta clase. El interferente es la especie. Bueno, la parte que no escuchaste al inicio, pues ahí orienté el foro. Después mirad bien la grabación, ¿viste? Ok. Entonces, el interferente es la especie química del analito que aumenta o disminuye la respuesta según el método aplicado. Ahí está un ejemplo. Calcio, aluminio
Es un interferente si la determinación se lleva a cabo por la valoración eta. Ok. Después tenemos enmascaramiento. Enmascarar es como ocultar, ¿no? Transformación diferente de otra especie química. La transforma en otra especie química que no es detectada con análisis. Tenemos solución estándar, el contenido del analito, disolución contenida del analito en concentración conocida. Y la curva de calibrado es una gráfica que señala o representa la señal analítica monitorizada frente a la concentración del analito. Entonces vamos a aprender a hacerlo. Ok. Entonces tenemos que los métodos analíticos se pueden clasificar en métodos clásicos, instrumentales y de separación, ¿no? Los clásicos se basan en las propiedades químicas del analito, son propiedades químicas, las reacciones después del analito. Entonces, volumen, tiene que ver mucho su volumen y gravimetría. Gravimetría viene de gravedad, ¿no? Los métodos instrumentales, la palabra lo dice, se basan en las propiedades físico-químicas del analito, ¿verdad? Y según la propiedad que se mide, pueden ser espectroscópicos, electroquímicos y mezclados. Y después tenemos los métodos de separación para separar antes de proceder a aplicar la técnica seleccionada. Dice ahí que en la actualidad existen métodos de separación que son métodos de análisis en sí mismos, como por ejemplo la cromatografía de gases. Y después tenemos las mediciones de análisis cuantitativo aquí arriba, que tienen que tomar en cuenta el peso del volumen y la cantidad de la muestra. Ok. Este que está aquí es el esquema del proceso analítico. Tienen que aprender bien ese esquema ustedes. Dice que el análisis químico alcanza su objetivo mediante el proceso, que es la aplicación del método en la figura. Miremos la figura. Tenemos el problema a analizar. Por ejemplo, usted quiere determinar cuánto azufre hay dentro de la molécula de ácido sulfúrico. Voy a dar un ejemplo. Este es tu problema. Primero vas a elegir o seleccionar un método analítico. Tú vas a determinar el método, ya sea los que miramos anteriormente, gravimetría, espectrofotometría, qué sé yo, técnica de separación. Tú vas a buscar un método. Cuando ya tienes el método, vas a tomar la muestra. Tomas de muestra, ¿no? En este caso vamos a tomar una pequeña porción de ácido sulfúrico. Vas a tratar esa muestra. ¿Qué con el tratamiento de la muestra? Es quitar impurezas, es quitar sustancias interferentes, etc. Vamos a preparar la muestra, ¿verdad? Tratamiento de la muestra. Después vamos a medir la muestra. Esa muestra tiene que ser medida, el proceso de medición. Cuando ya medimos la muestra, viene en sí el tratamiento. Ya después, el tratamiento, ¿qué cosa es? Los datos que vamos a obtener, pues, realmente los datos que obtenemos. Valoramos sus resultados con los datos estándar que podamos tener, pero en este momento, cuando valoramos resultados, mira esa flecha aquí, me llama línea discontinua que va para acá. En este momento, regresamos al problema, tengo que saber cuál era mi problema. Ah, determinar cuánto azufre hay en el ácido sulfúrico. Entonces digo, hay tanto. Es la evaluación de los resultados y después un informe y conclusión. Esa es la manera cómo se valora o cómo se procede con el método analítico, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Eso deben saber ustedes para poder entender la clase, ¿verdad? Ok, bueno, ok, muy bien. Continuamos. Ahora vamos a ver las etapas de este proceso. La primera etapa, habíamos dicho, definición del problema, se plantea el tipo de análisis requerido y la escala de trabajo. Aquí está un ejemplo muy bueno. Mire, se pretende contrastar el contenido real del ácido acetil salicílico AAS en un producto farmacéutico con un valor suministrado por el fabricante. Es decir, usted compra un producto farmacéutico y el fabricante te dice que hay tanto porcentaje o tanto de ácido acetil salicílico. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Ese es el problema. Constatar la cantidad de ácido sulfúrico en una formulación. Entonces, fíjense lo que hay que hacer. Primero, debe haber una exactitud requerida en los resultados. Disponer del tiempo, tenemos que ver los recursos, tiempo, dinero, etcétera. Número de muestras a analizar, la concentración del analito y la complejidad de la muestra, ¿verdad? Aquí dice
etapa crucial para el éxito de los resultados finales. Y aquí esa es una volumetría ácido-base. Eso de la volumetría ácido-base vamos a hacer en un laboratorio, porque esa clase de laboratorio, ¿verdad? Vamos a hacer una volumetría ácido-base. Vamos a utilizar este instrumento que está aquí, que es la bureta, para titular. Titular es valorar una titulación ácido-base. Vamos a ver más adelante esta técnica. Ok. Entonces, para la toma de muestra o muestreo, ¿verdad? Es la estrategia que vamos a seguir para encontrar los resultados obtenidos, ¿no? Que reflejan la realidad del material utilizado. Esa es la toma de muestra. Cuando se muestra, también le llamamos muestreo o toma de muestra. ¿Qué características debe cumplir la muestra? Bueno, la primera, muchachos, ser representativa del material a analizar. ¿Qué significa eso? Que esa muestra cumpla, que tenga todo lo que tenga lo que vamos a analizar, ¿no? El ejemplo que yo les daba de la Coca-Cola, cuando llegan los sacos esos de azúcar para hacer la gaseosa, van a tomar una muestra, esa muestra debe ser igual para todos los sacos de azúcar, no puede ser con azúcar, es diferente, no, tiene que ser igual, tiene que ser representativa. Y después dice, debe ser homogénea. ¿Qué significa eso? Igual en todas sus partes. Es decir, no puede ser diferente. Homo e igual, ¿verdad? Homogénea que sea igual, ¿verdad? Igual en todas sus partes. Entonces ahí dice, si tú logras eh, que la muestra sea representativa y homogénea, eso puede reducir el error en los resultados de tu observación. ¿Cómo se trata la muestra? Bueno, son escasos los problemas que suelen sin necesidad de tratamiento de la muestra, ¿verdad? Primero hay que tomar la muestra. Lo habitual es que la muestra necesite algún tipo de tratamiento. ¿Para qué? Bueno, para preparar la forma y el tamaño de qué, pero para preparar la forma y el tamaño de la muestra, así como la concentración. Es decir, tenemos que ver la concentración del analito que sea la más adecuada. Y también para las interferencias matriciales. Ok. En esta presentación tenemos algunas consideraciones importantísimas que debemos tomar en cuenta durante la preparación de la muestra. Yo no sé si me apoyas con la lectura de Denise Casaya porque la Elsa va viajando en el bus, no quiero que esté leyendo, va a ser el robo del teléfono. Denise, ¿me podría ayudar con la lectura, por favor? Bueno, Por favor. desde el principio, ¿verdad? Consideraciones importantes durante la etapa de la preparación de muestras. Número 1, la preparación de la muestra no puede implicar pérdidas de analito, Sí, ni analito. tampoco contaminaciones. Número 2, se debe transformar el analito en la mejor forma química para el método analítico seleccionado. Número 3, si es necesario, se eliminarán las interacciones de la matriz, mejorando así la selectividad del método. Número 4, no se debe introducir nuevas interferencias. Número 5, debe considerarse la dilución o preconcentración de los analitos, de la manera que se hay en el intervalo de la alineación de métodos seleccionados. Muchas gracias, Denise. Entonces, esas son algunas consideraciones a tomar en cuenta cuando vas a hacer una muestra, ¿verdad? Que la preparación no puede implicar pérdida del analito. El analito, recordemos que es la sustancia a ser analizada y debes transformar el analito según el método seleccionado. Hay que eliminar interferencia de la matriz. Entonces, no se debe introducir nueva interferencia. Ahí, ok, muy bien. Esas son partes teóricas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las técnicas analíticas, la muestra está en estado líquido. Puede estar también en estado sólido, sólido líquido, pero la mayoría son líquidas. Es raro en el estado gaseoso, ya más difícil trabajar. La mayor parte en estado líquido y algunas en estado sólido, ¿verdad? Entonces, aquí dice, si la muestra es sólida, ¿qué debe hacer primero? Una molienda. ¿Qué es la molienda? Macerar. Recuerden este aparato, ustedes lo conocen en el laboratorio, ¿verdad? El mortero y la masa. Nosotros aquí le llamamos mortero y pilón. Ahí vamos a macerar. ¿Qué cosa es macerar? Triturar, ¿verdad? Moler para que las partículas queden más pequeñas. Es lo primero que hay que hacer si está sólida, ¿verdad?
Y si el análisis no va a ser inmediato, entonces se almacena. Pero hay que prevenir de la luz, la temperatura alta y el tipo de recipiente, ¿no? Para la maceración. Ok. Entonces, esto que está aquí, la maceración, también le llamamos liofilización previa. Ahora, si la muestra es líquida, hay que evaporar el disolvente. ¿Qué es disolvente? Aquí hay sustancias interferentes que pueden variar el resultado, ¿verdad? Hay que evaporarlas. Pero si analiza un gas y eso tiene un líquido, de doble recipiente sellado para su almacenamiento. Ok. Ese es el tratamiento de la muestra. Muy bien. Y aquí tenemos la muestra en estado líquido. ¿Cómo tratarla? Bueno, primero se selecciona o se elige el método. Se obtiene la muestra, se prepara, ¿verdad? Y se encuentra el analito disuelto. Si se encuentra, se procede. Es mesurable. Pero si no, en la extracción del analito en la etapa líquida. Y aquí está este ejemplo. Mira este ejemplo. Disolvente, agua y este que está aquí, OH, puede ser un hidróxido o un ácido. Entonces, y la muestra sólida. Se agita, se va a ver una suspensión. Miren, suspensión de sólido disolvente. ¿Se acuerdan? Aquí está como la muestra solo está al fondo del recipiente como un precipitado, ¿no? Popularmente la gente le llama un plan. Se agita esto y se forma suspensión del sólido en el disolvente, ¿verdad? Después se centrifuga, ahí vamos a ocupar la centrifugadora y va a haber un líquido sobrenadante y va a haber aquí un residuo sólido, ¿no? Va a haber una separación. Y después se decanta. Decantación es separar el líquido poco a poco hasta que solo quede el residuo sólido, ¿verdad? Y recogemos el líquido que es el sobrenadante. Ok, esas son técnicas que se ocupan en laboratorio. Ok, y aquí tenemos, en este caso, para la terminación del ácido acetil salicílico en un producto farmacéutico que habíamos dicho, mediante la volumetría ácido-base, primero aquí está, mira, F1, se macera la sustancia, bien macerada, bien macerada. Es decir, disolver todo. La F2, tenemos que, en el segundo momento, se procede a calentar, ¿verdad? Para que esté en una sola. La F3, cuando ya está triturada, ponemos a proceder un balón, ¿verdad? O un matraz aforado. Y en este caso, vamos a triturarlo con el fármaco en solución de etanol. En alcohol lo mezclamos. Ok, pero aquí dice, sí, en ocasiones se requieren condiciones más energéticas para la extracción de analito en la fase líquida. Entonces, en este caso se ocupan otras técnicas, aplicación de energía extra con microondas, ultrasonido, etcétera. Y este aparato que está aquí es el aparato para hacer el análisis de la cantidad del ácido acetil salicílico. Lamentablemente no tenemos estos aparatos, pues. Ahora, esa disolución acuosa para hacer la titulación puede disolverse en ácido fuerte o bases fuertes, antioxidantes y agente reductor, o combinación de ambos. Vamos a ver nosotros, si Dios quiere, la próxima sesión de clase, vamos a comenzar a hablar de los ácidos fuertes y ácidos débiles para poder entender de lo que estamos hablando. Ok. Entonces, en este caso tenemos, después de la elección de la muestra, en este caso sería el ácido acetil salicílico, obtenemos la muestra, la preparamos. Si encontramos el ácido disuelto, procedemos. Y si no encontramos, volvemos a extraer la fase líquida, ¿verdad? Pues si lo encontramos, es mezclable la propiedad analítica. Si sí, eliminamos lo interferente. Y si no, cambio de fórmula química de analítica. Ok. En este caso podemos ver una especie fluorescente, por ejemplo, la sulfonamida, y adicionamos reactivos para la terminación mediante fluorometría. Ya fluorometría es otra técnica, ¿verdad? La fluorometría. Ok, ok, muy bien. Ya me está avisando de los que me queda un poco tiempo por esta vaina, pero bueno, falta poco. Ok, ok. Bueno, aquí tenemos en algunos casos la definición de réplica de muestra. Es el proceso de medida que debe llevarse a cabo en varias alicuotas idénticas de la muestra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mira aquí, por ejemplo, la sangre, ¿verdad? Tenemos, vamos a sacar para determinar la glucosa, un ml,
Para terminar, colesterol, un ml, y así vamos todo, ¿verdad? Lo que necesitamos determinar. Y después la finalidad, establecer la variedad de análisis, evitar un grave error, por eso vienen las incertidumbres. Y entonces, en este caso, te va a dar diferentes medidas y se procede, eso que está aquí, que se procede a tomar la medida central. Ok, bueno. Después vienen las volumetrías, que es un proceso de medida, se mide la cantidad equivalente químico en el punto de la valoración. Este proceso que está aquí, yo les voy a enseñar mediante una práctica de laboratorio, como en la cuarta semana de clase, que se va a llamar la titulación ácido-base. Vamos a hacer una titulación de un ácido con una base, ¿verdad? Ok. Y aquí tiene lo que llamamos la curva de calibración. Esa curva de calibración ustedes van a hacer, esa curva de calibración ustedes van a hacerla cuando. Ok, esa curva de calibración ustedes van a hacerla cuando nos toque ver ese tema y van a hacer una curva más o menos semejante a esa. ¿Dónde viene la señal analítica aquí y la concentración en miligramos del analítico, verdad? Y vamos poniendo aquí y vamos a hacer esa curva después de calibración. Bien, que la señal analítica es la ordenada de origen y la señal analítica que son las concentraciones. Bueno, esto podemos ver, esa parte ya no. Ok, hasta aquí. Esta parte ya es parte práctica, para los ejercicios. Ok. Dejar de compartir esto. Ok. Entonces, escuchen bien, chicas. Eh, óigame, nosotros, yo le había dicho eso, repito, por la Denise, que pues entró un poquito tarde. Recuerden estar estudiando una semana presencial, una virtual. Esta semana nos toca virtual, cuarto año. La próxima vamos a llegar presencial a las 8 en punto de la mañana, ¿oyeron? Para que no lleguen tan tarde. Bien. Y vamos a ver ahí un nuevo tema. Entonces, para esta sesión de clase yo necesito lo siguiente, chicas, que usted va a la página virtual, mire esta grabación, mire una video lección que subí, mire el video que subí de presentación y descargue la presentación, estudias todo y después vas a participar en el foro que está. El foro vas a hablar sobre la importancia de la química analítica en farmacia. ¿Por qué importancia de la química analítica en farmacia, verdad? Este foro, él va a estar abierto hoy y mañana. Él solo iba a estar hoy, pero yo voy a dar un día más, hoy y mañana, para que ustedes participen. ¿Me explico? En este Sí, foro. profe, sería bueno porque yo ya mandé un mensaje a la universidad para que me manden la contraseña y no me han Ah, contestado todavía. todavía no podés ingresar a la página. No puedo, Bueno, porque se entonces me me olvidó. avisas, si no podés hoy y mañana, me avisas para después habilitarte el Ok, foro, ¿yo? sí, estoy de todos modos esperando que me contesten. Ah, bueno. Gracias. Entonces, si no, pues en dado caso, no te abren hoy la página, usted me avisa para habilitarte después. Elsa, usted ya puede entrar a la página, ¿verdad? Sí, sí, Ah, profe. bueno. Ok, entonces puede hacer el foro. Si no lo tenés tiempo hoy, tranquilo, va a ser mañana, va a cerrar mañana a medianoche, ¿verdad? Para que hagan lo bonito, sean enfáticos y planteen todo. ¿Ok? Bueno, entonces esa presentación, el PowerPoint ya está ahí en la página virtual, para que usted lo descargue y puedan apoderarse. Le iba a pedir el favor, yo con usted tengo la primera hora y ustedes saben que yo soy muy puntual. Entonces les pido el próximo domingo, por favor, a las 8 en punto en la universidad. ¿Oyeron? No lleguen tarde porque ya vamos de lleno. Yo sé que ustedes solo son dos, pero como se dice, los valientes son los que llegan hasta el final. Ustedes van a llegar hasta el Solo final. las dos inscribimos clases. Pues en el grupo solo hay dos. No sé si van a escribir más después. En la página Claro. virtual solo están dos. ¿Cuántos dieron el año pasado? ¿Cuántos terminaron? No sé, profe, de pronto era la Vanessa. Solo yo creo que ese grupo quedó solo por la más. Cuatro, ¿Quiénes son cuatro los, eran. quiénes son los otros? Los otros eran de otra aula, eran. ¿Sabes Sí, qué porque estaban sacando? estaban limpiando seguro. Porque lo original son ustedes dos y en la niña flaquita que se retiró, ¿cómo se llamaba la flaquita? Esa misma. En Bueno, la Denise. Ay, la Darla. esa, la Murillo, apellido Murillo. Bueno, entonces, chicas, vamos a quedar por aquí. Los dejo para que se puedan conectar a la otra clase. Todo eso es virtual, ¿oyeron? Todo es virtual. Entren
al aula virtual ahí están los links. Y si no, llame a los profesores que tienen clase. ¿Con quién vamos ahorita? Segunda hora. A mí me toca dar clase hasta las 11. Ah, bueno. Ok, entonces llegamos hasta aquí. Muchas gracias por conectarse. Nos seguimos viendo. Hasta el otro domingo nos vemos presencial. ¿Ok? Va pues, profe, ok, Ok. ok. Se cuidan, pues. Se cuidan. Vaya, pues.